noticia del día. 8:05 de la noche, muy malas noticias, mucha atención porque las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, una pequeña de 10 añitos desaparecida desde el 12 de agosto cerca al río Frío en el municipio de Cajicá. Un campesino de la zona dio aviso a la policía. La menor fue hallada flotando en el afluente con su uniforme, con el uniforme de su colegio. Daniela, usted tiene los detalles de esta terrible noticia. Jonathan y televidentes, ¿qué tal? Ciertamente no son buenas noches. Nosotros los saludamos desde inmediaciones del punto exacto donde fue hallado sin vida el cuerpo de Valeria Afanador Cárdenas, la menor de 10 años que hace 18 días, más de 2 semanas, estaba siendo buscada por parte de las autoridades y organismos de socorro. Lo que ustedes están observando es una vía aquí del municipio de Cajicá, en una zona rural de este municipio, más exactamente en Fagua. Allí al fondo yo quiero que ustedes observen, ese es el colegio Los Laureles, donde estudiaba esta menor y donde pues fue vista por última vez en estas cercas que recordemos pues se revelaron esos videos en los últimos días. De este costado yo quiero enseñarles que allí al fondo pues está el punto exacto del río donde pues fue hallada ella. Hay datos claves, varios datos clave, y el primero de ellos es que fue hallada flotando en este río Frío sobre las 3:13 de la tarde. Lo que conocemos es que un campesino de la zona pues encontró el cuerpo de la menor. Primero reportó a algunos funcionarios de seguridad privada y estos a su vez le reportaron a la línea 123 de emergencias para que luego pues se activara la alerta para el PMU que pues se había activado por parte de la gobernación y de todas las autoridades, incluida la alcaldía de Cajicá. Pues posteriormente a eso llegaron los bomberos de Cundinamarca, quienes pues pudieron confirmar que el cuerpo se trataba de Valeria Afanador Cárdenas, la menor de 10 años. Otro dato clave que hay que mencionar es que ella pues fue hallada flotando precisamente en el río y vestía todavía pues sus prendas del colegio, su uniforme escolar, de este que les decía estamos viendo aquí en mi costado derecho. Hay que mencionar también que ya el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Bogotá. Sobre las 7:15 de la noche se realizó este procedimiento, este traslado a la capital del país, desde aquí, desde el municipio de Cajicá, para que pues por supuesto se puedan adelantar todas las investigaciones de lo que habría ocurrido. Si se trató de un crimen o de un accidente, pues habrá que revisar ya el cuerpo y lo que señala si tiene algunos signos de violencia o no, pero pues por ahora lo que se conoce es que fue un campesino de la zona quien la halló. Entonces en este río nosotros pudimos visitar ese punto exacto hace algunos minutos, sino que ya nos tuvimos que retirar por seguridad. Lo que pudimos observar es que es una parte boscosa, es una zona rural, incluso está a las afueras de una hacienda, incluso también hay un pasaje, un camino pues para los peatones para poder atravesarlo, y fue allí pues donde ella fue encontrada. Aquí todavía pues vemos algunas personas de seguridad privada. Yo de este lado también quiero enseñarles que todavía algunas pues patrullas de la policía pues se desplegaron, todas las fuerzas disponibles de las autoridades, del ejército, organismos de socorro, del cuerpo de bomberos, militares y por supuesto pues la policía aquí, como también la alcaldía de Cajicá. Recordemos que la última intervención pues para buscar a Valeria tras 18 días fue el miércoles pasado. Ya se había inspeccionado entonces todo el perímetro de este río Frío, por lo que en este momento pues empiezan a surgir dudas en la ciudadanía sobre si el cuerpo habría sido dejado aquí en las últimas horas. ¿Por qué menciono eso? Quiero que a continuación pues veamos las declaraciones del gobernador de Cundinamarca. Inició contando que con profunda tristeza y dolor de padre debemos informar que después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces. Por eso les hacía la mención de pues las dudas que están surgiendo aquí entre los vecinos en Cajicá, aquí en esta vereda de Fagua, porque pues precisamente el mismo gobernador ha dicho que es improbable que el cuerpo hubiese estado desde antes, porque recordemos que desde hace 18 días pues ya habían activado pues todas las operatividades de los organismos de socorro y ya se había inspeccionado entonces esta zona del río Frío. Empiezan entonces esas investigaciones. Recordemos que ya se han activado varias líneas investigativas. En días anteriores pues la rectora de este colegio había hecho mención de un posible nexo o enlace que pudiera tener un ex trabajador del colegio con lo que pudo haber ocurrido con Valeria. Incluso
Hablamos con el primo de ella, Felipe Afanador, quien recordemos también hace algunos días hablamos con su perrito, pues la estaban buscando, él estaba muy acongojado y pues le envió precisamente un mensaje a esas personas que quizás pudiesen hacerle daño, pero pues el panorama es de dolor y de muchísima tristeza. Piden que esto no quede bajo la impunidad. Les tenemos un recuento de lo que ocurrió esta tarde sobre las 3:13. Te digo que se me fue muy pronto. Una niña que en 10 años nos trajo solo luz, porque la persona que la conoce, que la conoció, sabe lo que era Vale, lo que transmitía Vale. Lo que era Vale para la familia desde el día 1 nos unió más. Siempre hemos sido una familia unida, nos unió el doble. Ese es el sentido mensaje de Felipe, el primo de Valeria Afanador, tras conocer la trágica noticia de que la encontraron sin vida en el Río Frío este viernes a las 3:13 de la tarde. Se encontró flotando en el río. Está desconsolado, está la verdad, y les pedimos a los medios que nos ayuden dando realmente las noticias oficiales y no crear tanta expectativa como se ha creado de cosas que no se den. Hay que esperar ya que Medicina Legal nos dé información y que el CTI nos entregue información qué pasó realmente con Valeria estos 18 días. La menor fue encontrada con las prendas del colegio, con su uniforme. Con su uniforme, sus tenis, completamente vestida así. La información fue confirmada inicialmente por el gobernador de Cundinamarca, quien explicó que en el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado inspecciones desde el primer día, por lo que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces. Una persona de la comunidad quien estaba pues al parecer trasladando un ganado cerca al río, ve el avistamiento de un objeto similar a un cuerpo humano. Él reporta directamente al personal de seguridad pues privada del municipio de Cajicá, quien hace la verificación en sitio diciendo que se trata de un cuerpo. Este reporta al 123 inmediatamente al PMU. Tras 18 días de intensa búsqueda, Valeria Afanador, de 10 años, fue hallada sin vida y sobre las 7 de la noche su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal para adelantar las investigaciones. En este momento el CTI está realizando la investigación al cadáver, y realmente los que nos van a decir las causas de la muerte de la menor es el Instituto de Medicina Legal. Desde el pasado 12 de agosto, la menor fue reportada como desaparecida en inmediaciones del colegio Los Laureles, donde estudiaba. Y la última intervención de búsqueda por parte de las autoridades en el río fue el miércoles pasado. Y por supuesto, nuestro sistema informativo y en City Noticias estamos acompañando a la familia Afanador en este difícil momento, como también lo estuvimos desde el día 1, desde el día 12 de agosto que se reportó como desaparecida. Este es el recuento. El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en Cajicá, comenzó el 12 de agosto cuando fue vista por última vez jugando cerca de las canchas del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, a pocos metros del Río Frío. Desde ese momento arrancó una búsqueda que se prolongó por 18 días y conmocionó a todo el país. Volvemos a las mismas áreas, hemos recorrido ya el Río Frío en múltiples ocasiones, con buzos, con botes, la comunidad caminando por toda la periferia. El 13 y 14 de agosto, las autoridades desplegaron más de 200 uniformados, drones, caninos y buzos para recorrer el río y sus alrededores. El gobernador Jorge Rey anunció una recompensa de 50 millones de pesos. Familiares, amigos y vecinos pagaron afiches y realizaron búsquedas casa por casa. ¿Quién lo hizo? Una persona que odia el colegio, un ex trabajador, una situación. Claro, yo quiero reafirmar lo que le he dicho a la Fiscalía y le he dicho a al comandante, al coronel, al general, y pues finalmente sí queremos dar obviamente con el responsable que haya justicia. El 15 y 16 de agosto se descartó que Valeria hubiera caído al río y cobró fuerza la hipótesis de un posible secuestro. Esa semana, la comunidad realizó una multitudinaria marcha en silencio, vestida de blanco para pedir el regreso de la niña. Estamos apoyándolos, que sepan que no están solos en la búsqueda de Valeria, que va a aparecer y que todos confiamos en que está bien. El 17 y 18 de agosto la recompensa aumentó a 70 millones. Se amplió el radio de búsqueda de 6 a 10 kilómetros. Más de 300 personas entre policía, ejército, bomberos, defensa civil y voluntarios se sumaron a la tarea.
Tecnología con drones, radares y cámaras térmicas fue usada sin descanso. Ya completamos más de 330 horas de labores operativas. Inicialmente en el municipio de Cajicá ya hallamos un rango de búsqueda primaria de más de 20 kilómetros a la redonda, tanto en zona montañosa, en algunas, digámosle, zonas pobladas, en centros veredales, a la orilla del río. De igual manera se están haciendo algunas labores de vecindario, verificación de cámaras, dos frentes de trabajo que se vienen desarrollando, uno por parte de los organismos de primera respuesta y de socorro y otra por parte de los organismos judiciales y de investigación del Estado. El 19 de agosto se sumaron mascotas de la familia, como Apolo, el perro de Valeria que acompañó la búsqueda. Para el 23 y 24 de agosto se realizaron alineamientos de viviendas cercanas al colegio y la familia cuestionó adecuaciones en el plantel educativo. En plena investigación, el abogado Julián Quintana pidió a la Fiscalía abrir 2 líneas de investigación, una por la responsabilidad del colegio y otra por desaparición forzada. La activación de los mecanismos de búsqueda, el colegio los hizo de manera tardía, es decir, 3 horas después dieron anuncio a las autoridades. 3 horas donde se hubiera podido hacer también mucho en materia de búsqueda. El 26 y 27 de agosto las autoridades ampliaron las indagaciones y se insistió en la posibilidad de una desaparición forzada. La familia reiteró que el colegio debió ser responsable por las falencias en sus medidas de seguridad. El 28 de agosto la expectativa creció en la comunidad. El último dibujo hecho por Valeria, encontrado en el colegio, se convirtió en un símbolo de esperanza, mientras las autoridades intensificaban la búsqueda. El 29 de agosto, tras 18 días de incertidumbre, el gobernador confirmó el hallazgo del cuerpo de Valeria en el Río Frío, una noticia que quebró a su familia y dejó marcada una comunidad entera. Fueron más de 300 personas diarias, decenas de allanamientos, 20 teras de información, horas de testimonios, tecnología y oraciones en todo el país. Pero el final de esta historia trajo la peor noticia. Valeria, la niña que era el pilar de su hogar y el motor de sus padres, ya no volverá a casa.